Estamos en la mira, como les anunciábamos, con Ernesto Talvi, flamante triunfador y flamante candidato por el Partido Colorado a la presidencia de la República. Ernesto, gracias por estar. Al revés, gracias a ustedes por invitarme, Gabriel, Fito, Federico, un gusto, como siempre. Y de entrada ya, fuera de cámara, le pegó un trancazo Ernesto a Fito porque Fito dijo, incluyó a todo el sistema político en una presunta omisión, ¿no? Exactamente. Y Ernesto dice, no fue todo el sistema político. Ernesto, aclaralo, por favor. No, digo que cuando el presidente de la República, en uso de sus facultades, destituye al general Manini, dijimos, lo decidió el presidente de la República, se acata y sin chistar. Pero en salimos a respaldar. Pero en septiembre, octubre, perdóname, Ernesto, en septiembre, octubre, cuando lo sanciona con arresto a rigor, en ese momento, cuando lo sancionan, viste que primero hay una sanción con arresto a rigor. Salimos a respaldar al presidente. Claro. ¿Está el tuit de claro. eso? ¿Tenemos cómo es? Eso, salimos a respaldar al presidente porque, a ver, el tuit. En fin, eso ya es historia antigua. Ahora, lo cierto es que tenemos una expresión electoral. Claro. De alguien que aparece en el sistema político, y nosotros dijimos desde el primer momento, queremos un gobierno profundamente transformador, venimos con una propuesta transformadora, un pequeño país modelo, un proyecto vanguardista, moderno, que elaboraron 300 técnicos y profesionales a los que no le pedimos carnet de militancia. Y vinimos a construir un proyecto de país y una coalición política que lo sustente, alternativa a la que hoy nos gobierna, que creo que está terminada, está agotada, sin capacidad de respuesta y sin ilusión. La alternancia en las democracias nos tiene que alegrar, no nos tiene que asustar. Me acuerdo, mis amigos de la Concertación, cuando perdieron la primera vez con Piñera, me decían, menos mal que perdimos, después de tantos años en el poder necesitábamos ir a los cuarteles de invierno a refrescarnos. Así que nada de asustarse. Queremos construir una coalición política alternativa. ¿Quiénes son los socios naturales? El Partido Nacional y el Partido Independiente. ¿Por qué? Porque tienen proyecto, tienen programa, tienen propuestas, tienen equipo. Son partidos establecidos. Yo creo en los partidos establecidos para la solidez de la democracia y para la gobernabilidad del país. Y creo que esos son los primeros 3 comensales que nos tenemos que sentar a la mesa. Y dejás a la partir de ahora. Dejás a la izquierda y dejás a la derecha, porque a Manini tampoco lo tenés en cuenta. Yo no lo quiero en primera instancia a Manini sentado en esa mesa, no, porque en primer lugar es un respeto a los votos que obtuvo, pero yo no sé de qué va. Es decir, sé que dijo que viene a oxigenar la democracia. Yo digo, ¿qué hay que oxigenar si esta es una de las democracias más prestigiosas que hoy existe en el mundo? No hay nada que oxigenar, nuestra democracia está vivita, coleando y goza de muy buena salud. Dijo que a los inmigrantes venezolanos había que mandarlos al banco de suplentes en el mercado de trabajo, dándole la espalda a las mejores tradiciones de nuestro país, de ser abierto y generoso con quienes están sufriendo, huyendo de la opresión, de la miseria. Dijo, como tú recordaste, que el mejor periodo de la seguridad fue mediados de los 80, en plena dictadura. Obvio que si tenemos dictadura vamos a ser un país más seguro. El gran desafío es cómo vivir en seguridad sin perder la libertad. Entonces yo creo que... Y es un partido nuevo, que no tiene proyecto, no tiene programa, no tiene equipo. Entonces... Yo sueño con la posibilidad de que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente por sí solos obtengan en octubre las mayorías necesarias para darle al país un nuevo proyecto y gobernabilidad. ¿Qué nivel de acuerdo pensás vos que tiene que haber? Yo pensaba, por ejemplo, los 136 liceos, ¿no? Tu propuesta. Sí. ¿Vos pensás que un nivel de acuerdo es, bueno, el ganador, si no sos tú, acepta esto de mi propuesta para llevarlo adelante? ¿Esos niveles de acuerdo así, tan concretos? La reforma educativa, sí. Yo creo que, a ver, el Frente Amplio acuerda un programa común porque es una estructura política formal. Nosotros tenemos que construir un proyecto común con una estructura más informal, que es más natural en las democracias, que se conforman coaliciones. Solo que lo tenemos que hacer antes. Yo creo que es muy importante que sea antes de octubre para que la gente tenga
claro que acá opta entre la continuidad de un proyecto agotado y un cambio. Pero acá no se trata de un cambio para sacar al Frente Amplio. Se trata de un cambio para ofrecerle al país un proyecto alternativo, un proyecto que encare los desafíos que nos plantea el porvenir y que son muchos y serios: falta de empleo, inseguridad, fracaso educativo, fractura social. En esos 4 temas, como mínimo, tenemos que ofrecerle a la ciudadanía algo serio, algo articulado, entre quienes nos sentemos a la mesa, Partido Nacional Colorado Independiente, y mostrarles que hay una coalición política dispuesta a llevar ese proyecto de país adelante. Yo creo que en ese caso la oposición tiene enormes chances de ganar. El grado que tú me preguntabas, Gabriel, bueno, depende del tema, se podrá ser más o menos detallista, pero en educación, donde Pablo Mieres, Luis Lacalle y yo hemos respaldado la iniciativa de EDUI 21 y con matices creemos que es un gran proyecto transformador, bueno, creo que podemos ir. EDUI 21 respaldó públicamente los 136 liceos públicos modelo, así que creo que, y estando Pablo Bartol con Luis Lacalle, que en fin, creo que sería perfectamente posible que esta idea cuele. Para nosotros es sagrada. Para nosotros es sagrada. Si eso no está, vamos a tener dificultades para entendernos, porque los precisamos. Necesitamos sacar a los chiquilines, que son la mitad de los que nacen en el país. Nuestro buque insignia es la educación, y los niños primero. Y Ernesto, ¿cómo hacer para instalar la idea de la coalición, como vos decías, sin perder la identidad de cada una de las propuestas? Pues no va a ser igual la propuesta tuya que la de Luis Lacalle Pou, que la de Pablo Mieres. ¿Cómo hacer para que cada uno pueda diferenciarse también en esa batalla electoral? En dos dimensiones, Federico. Hay una primera que es, bueno, acá hay un proyecto de país alternativo, otro camino, una coalición política que le va a dar viabilidad y que le va a dar gobernabilidad al país, y acá hay 3 líderes posibles para llevar eso adelante. Entonces la gente dirá en quién confía para llevar adelante ese proyecto. Y lo otro es lo que decía Gabriel: nos vamos a poner de acuerdo de golpe en 4 temas fundamentales, pero hay otros tantos en los que tenemos la posibilidad de introducir nuestros matices y nuestras diferencias, porque no somos idénticos, pero somos mucho más parecidos hoy que lo que es el Frente Amplio adentro, porque el Frente Amplio coexisten quienes piensan que Venezuela y Cuba son democracias originales, diferentes, formas alternativas de organizar la vida democrática, y quienes no dicen, porque en el Frente Amplio está prohibido calificar como dictadura, oficialmente prohibido decirle dictadura a Venezuela y a Cuba. Entonces Daniel Martínez no puede decir es una dictadura, pero dice no me gusta lo que está pasando en Venezuela. Pero vos te limitás a la posibilidad de acordar algo con el Frente. ¿No pensás que tenés algunas cosas que podés acordar con el Frente Amplio? Claro. ¿Siendo ganador o perdiendo el Frente o ganando el Frente? Creo que en ciertas, es decir, acá tenemos que presentar un proyecto alternativo. Y dije públicamente en el tuit que me encantaría que Daniel Martínez fuera el líder de la oposición. Y me puso contento que Daniel Martínez ganara en el Frente Amplio, porque lo considero lo que yo llamo, y si me disculpan los politólogos si cometo alguna imprecisión, el ala socialdemócrata del Frente Amplio, el área republicana, institucional, el que no cree que Venezuela y Cuba son democracias originales. Lo mismo Mario Vergara. Claro. Entonces, por supuesto que si mañana hacemos una reforma educativa y si es posible tender puentes con partes del Frente Amplio que pueden acompañar, cuanto más decisión, cuanto más actores estén involucrados en la decisión y darle una característica de una decisión de Estado, tanto mejor. O sea, pero pienso que es más para cosas puntuales. Acá tenemos que plantearle al país un proyecto alternativo al que hoy nos gobierna, un proyecto de país y una coalición política que lo respalde. Y eso es hoy con el Partido Colorado, Nacional, Independiente, los principales partidos de oposición que ya tienen trayectoria, proyecto, programa, propuestas y equipo. No somos de ocasión, Fito. Tenemos historia. Muy bien. Che, estoy obsesionado con el tema de la fórmula. Dale, Fito. Entonces, exacto. Yo voy a decir cómo interpreto lo que estás haciendo y vos decís, a ver, comentar. Es un psicoanálisis político, digamos. Algo así, me seguiste. Sí, yo lo que creo que estás pensando, a ver, no, yo lo que creo que lo que has manejado públicamente estos días es que precisás tiempo para analizar, para estudiar
manejar opciones. Yo creo que todos te conocemos bien y lo has dicho muy clarito, te tenés fe para pasar el balotaje. Sí. ¿No? Vas a pelearle, vas a cooperar con los blancos si gana la oposición, pero vas a pelearle el segundo lugar a los blancos. Y yo cuando, pensando desde el domingo de noche hasta hoy, ¿por qué no te abrazás con Sanguinetti? ¿Por qué no decís que Sanguinetti puede ser tu candidato a la vicepresidencia? A pesar de respetarlo y de tratarlo públicamente muy bien como has hecho, yo hago el siguiente cálculo. Creo que lo que debe estar pasando por la cabeza de Ernesto es que con Sanguinetti en la fórmula, la probabilidad de captar votos frente amplistas y la probabilidad de captar votos nacionalistas cae. ¿Por qué? Porque frente amplistas es una persona, Sanguinetti es una persona muy resistida por los frente amplistas por el tema de la transición, los derechos humanos especialmente, y porque Sanguinetti es una persona muy resistida por los blancos, porque los wilsonistas no lo quieren mucho por el pacto del Cunaval y los herreristas no lo quieren mucho porque abandonó tempranamente la coalición con la calle Herrera. Yo creo que es eso lo que está pasando por tu cabeza. Quiero saber si estoy haciendo el razonamiento correcto. Mira, Fito, yo hablé con el doctor Sanguinetti y con José Amorín el día antes, cuando no se sabía el resultado. Y les dije a los dos que no íbamos a cerrar la fórmula esa noche. ¿Por qué? Porque a mí me gusta, y la gente me conoce, y espero que el ciudadano lo valore, tomar las decisiones importantes con serenidad, con pienso, analizando, claro, sopesando. Es como voy a decidir si me toca gobernar. Decidir bien, que haya un proceso que te permita tomar la mejor decisión. Entonces yo sé el proceso que me va a llevar. Dependía mucho de cuáles resultados íbamos a tener. ¿Cuál es el resultado? Hay un mandato de los que votaron al Partido Colorado, y digo los que votaron al Partido Colorado porque el 60% de los que, 60 de cada 100 que votaron a Ciudadanos, no votaron al Partido Colorado en octubre del 2014. Muchos ex votantes del Frente y algunos blancos. Entonces, hay un mandato de renovación que creo que tenemos que respetar porque el votante dio un mensaje muy claro. Por otro lado, yo pertenezco a un partido político. Esto no es una unipersonal, esto es una colectividad política. Entonces, la fórmula, y se lo dije también a José Amorín y al presidente, al expresidente Sanguinetti, si nos toca triunfar, va a surgir de un consenso. Nos vamos a poner de acuerdo. Ellos tienen que aceptar el candidato que nosotros eventualmente propongamos, porque quiero que el partido esté unido y contento, trabajando detrás de la fórmula que decidamos. ¿Vos no pensás que los uruguayos... Eso es lo que tenemos en mente, que incluso, te digo algo más, Fito, y se lo dije al presidente, al expresidente Sanguinetti, su figura es tan enorme, tan enorme. Es un gigante de la historia, más allá de que algunos lo cuestionan, es un gigante de la historia política de este país, de la historia de este país. Acá hay un liderazgo emergente, tiene que poder probarse, crecer. Es difícil hacerlo si tenés al lado a alguien de esa enormidad. Bueno. Entonces creo que hay un mandato de renovación y la necesidad de que estos nuevos liderazgos emerjan, se prueben, se consoliden. ¿Saben quién creo que lo entiende mejor que a nadie de nosotros? Porque le podríamos haber ganado en votos, pero en entender la política no le ganamos los 3.400.000 uruguayos sumados. Es el doctor Sanguinetti. Es el primero que lo entiende. Esto último que decís está muy bueno, pero ¿vos no pensás que a los uruguayos les gusta también la mano firme, un líder, y que también se necesita alguien que no necesariamente, si tiene 50 y pico % de los votos, si tiene la potestad de hacerlo por sí mismo, tener que andar consultando a todos y matizar y no decir, no, yo tuve la cantidad de votos para elegir a fulano, elegir a Mengana, y no necesariamente sacarlo por consenso. ¿No te parece que este liderazgo emergente también tiene que dar una señal de que cuando esté en el gobierno no va a tener que andar consultando con 30 para sacar las cosas y tiene que sacarlas adelante por su propia decisión? ¿Las saca? Hemos dado muestras, creo, a lo largo de este proceso corto de 10 meses,
de que si tenemos que liderar, lideramos, que si tenemos que tener mano firme para decidir, decidimos, empezando por decidir que íbamos solos, que íbamos por el camino difícil, que íbamos a construir una organización política propia, con una cultura política propia, que íbamos a mejorar la política para cambiar el país. Y lo conseguimos. Pero así como yo he criticado al Frente Amplio por usar a veces la mayoría para imponer cosas que no le son propias de una mayoría, entre otras cosas, por ejemplo, el contrato UPM, la decisión de destituir, como dijo recién Fito, a Manini, son cosas que son asuntos de Estado. El contrato UPM involucra a los próximos 6 gobiernos. Por más mayorías que tengas, debiste haber convocado a la oposición, debiste haber permitido que en el proceso los técnicos de los partidos de oposición analizaran y que todos le pusiéramos la firma abajo. Hubiera dado más trabajo, por supuesto, pero eso no es falta de liderazgo. Eso es saber usar tu liderazgo. ¿En qué momentos tenés que usarlo para decidir y inequívocamente y no hay vueltas? ¿Y en qué momentos tenés que, aunque tengas las mayorías, tender una mano a quienes hoy son, hasta ayer eran mis competidores, hoy son mis compañeros de partido, mis compañeros de ruta? Yo quiero un partido unido de cara a octubre porque, sinceramente, Gabriel, y te lo digo hoy, vamos a octubre a competir por un lugar en el balotaje, y con Luis Lacalle y con Pablo Mieres vamos a competir y cooperar. Siempre hay competencia y cooperación en la vida, es lo que me funciona mejor. Yo pongo un ejemplo para que los ciudadanos lo entiendan. El Día del Centro, los comercios compiten entre sí, pero ¿qué hicieron? Se juntaron para ir a la intendencia, negociar que ese día no se cobre el estacionamiento, contratar espectáculos para que la gente vaya y se entretenga, poner las marquesinas de una manera coherente y atractiva. Cooperaron en un montón de dimensiones y luego de que la cooperación está, también estamos compitiendo. Es posible que coexista la competencia y la cooperación. Por eso las empresas de tecnología se ubican todas en el mismo lugar, Silicon Valley. No es casualidad, están juntas porque más allá de que compiten, están todo el tiempo cooperando, están todo el tiempo intercambiando información y fertilizándose mutuamente. Yo creo que Ciudadanos tiene la obligación, justamente porque fue la mayoría, de llevar detrás un partido unido. Entonces no creo que sea un ejercicio de falta de liderazgo, por el contrario, creo que es un liderazgo inteligente. Hay que buscar consensos cuando hay que buscarlos, ir por el camino difícil, que es más fácil bajar línea, pero que todo el partido esté unido y que vayamos a octubre a pelear por el balotaje. Sí. Ernesto, ¿qué diferencia tu programa de gobierno, o cuáles son los puntos que vos ves fundamentales que diferencia tu programa de gobierno de la propuesta del otro líder grande de la oposición, que es Luis Lacalle Pou? Felizmente tengo que decirte que son muchos más las coincidencias que los matices, y eso a mí me pone contento. Me pone contento porque quiere decir que acá hay 2 personas que hoy lideran su partido, que hace meses que venimos construyendo en silencio, sin convocar a ninguna cumbre, una relación de confianza personal. Comunicándonos, llamándonos, teniendo una conversación, discutiendo de temas de actualidad, deseándonos suerte cuando corresponde. Nosotros incluso dijimos públicamente, no nos da lo mismo quién gane en el Partido Nacional, que con uno de los candidatos no nos íbamos a sentar a la mesa porque no le teníamos confianza. Y fuimos construyendo un vínculo de confianza que yo creo que precede a lo que son los grandes acuerdos políticos que podamos lograr. Lo mismo con Pablo Mieres, lo mismo con Jorge Larrañaga, lo mismo con Enrique Antía, pero especialmente con Luis Lacalle. Así que estoy contento de decir que tengo que empezar a buscar con lupa, a ver dónde están. Son matices. La visión del país que tenemos es una visión en donde hay muchas coincidencias, y eso va a facilitar justamente que podamos construir ese proyecto alternativo. También hay muchas coincidencias con Pablo Mieres y el Partido Independiente, matices, pero tenemos una visión del país parecida, y además creo que es la visión del país que necesitamos construir a partir del 1 de marzo del 2020. Eso le va a dar tranquilidad a la ciudadanía de que acá hay un proyecto alternativo, coherente, que se puede construir entre una nueva generación de líderes para encarar estos desafíos del porvenir, y que esa nueva generación de líderes le demos
el respaldo político que necesita ese proyecto para llevarse adelante. Nos vamos a una tanda y volvemos. Estamos con Ernesto Tal. Seguimos en la mira con Ernesto Dalí. Una más para dejar atrás el tema candidaturas. Que el Frente y los blancos vayan, los blancos ya decidieron, el Frente va por una fórmula de una mujer como vicepresidenta. ¿Te obliga un poco a que sea una mujer? No. No. Yo siempre digo que una mujer puede representar en su cargo a todos los ciudadanos del país, hombres y mujeres, y un hombre puede representar a todos los ciudadanos del país. Nosotros en Ciudadanos, la gente que me ha acompañado en el día a día, Gabriel, son 16 personas, 11 son mujeres, en cargos de estrategia y de dirección, fundamentales. O sea que nosotros no proclamamos, practicamos el tema de género. Parece el informativo de TV Noticias. Son más mujeres que... Bueno, nosotros, por eso es tan bueno. Entonces, nosotros, Gabriel, vamos a llevar la mejor fórmula posible para maximizar las chances del Partido Colorado, la fórmula que convoque a todos los sectores que estamos hoy integrando el partido y que han competido en esta interna. No me importa si es hombre, mujer, vamos a completar la fórmula con una persona enormemente capacitada para cumplir esa labor, que no es la de ser el del banco suplente del presidente. La Constitución es muy clara cuál es el rol del vicepresidente. Es el primer senador, es el presidente del Senado, es el gran articulador político del Poder Ejecutivo, es una figura absolutamente fundamental. Entonces tiene que ser alguien de prestigio, de integridad, aceptado por las corrientes del partido y una persona que le aporte a la fórmula potencia para de vuelta. Vamos por un lugar en el balotaje, a eso vamos. Y creo que el Partido Colorado, empezamos de abajo, igual que empezamos de abajo 40 puntos de distancia con Ciudadanos. El Partido Colorado hace 14 años que no está en el poder, Fito. 14 años. Y yo creo que eso lo ha renovado, lo ha refrescado, lo ha reenergizado, permitió la emergencia de nuevas propuestas. Acá hay una renovación casi total y completa de los cuadros políticos, técnicos y profesionales, un proyecto de país vanguardista y moderno. Yo creo que cuando empecemos a competir entre los pocos candidatos que ahora quedamos, la gente va a decir, bueno, quizás el Partido Colorado es la gran alternativa de cambio, la gran herramienta de transformación que el país necesita, como lo fue en muchos momentos en los más grandes de su historia. Cuando no estaba en el horizonte, o por lo menos públicamente, tu intención de ser candidato, uno veía las opiniones de los economistas independientes, digamos, y uno te ubicaba en un grupo ahí donde, voy a mencionar a uno porque te voy a citarlo, Gabriel Odone, ¿no? Veía que había, digamos, diagnósticos muy parecidos sobre la macroeconomía, ¿no? Gabriel Odone dijo hace un tiempo, como otros, que es casi inevitable un ajuste, ¿no? Ahora, como candidato, ¿vos sentís que tenés que salir de ese lugar de economista que ve las cosas con frialdad, independiente y tener en cuenta otras cosas? ¿O seguís en esa línea y uno puede decir, bueno, mirá, piensa igual que Gabriel Odone, que hay que hacer un ajuste? Yo soy la misma persona que era antes de entrar a la política, Gabriel. Así que mi opinión no cambia por el lugar en el que estemos. La opinión, venimos acá a decirle a la gente no lo que quiere escuchar o lo que le gusta escuchar, venimos a decirle lo que necesita escuchar. Sin pelos en la lengua. Incomode a quien incomode. Esa es nuestra filosofía. Las cuentas del Estado están descalabradas. Nos estamos endeudando a un ritmo imposible de sostener sin perder el buen crédito. Y si perdemos el buen crédito, y va a ocurrir más temprano que tarde si seguimos endeudándonos, va a pasar lo que está pasando en Argentina. Devaluación, inflación, pérdida de poder adquisitivo del salario, recesión, desempleo, los más vulnerables van a pagar el pato, las finanzas del Estado hay que ponerlas en orden. Fuimos contrarios al ajuste fiscal
que implementó este gobierno, fueron 3, y dijimos, es un error a una economía que está buqueando y familias que están pasando entre cheses y perdiendo los empleos, subirle los impuestos y subir las tarifas públicas y contraer la inversión como forma de ajuste. Tenemos que ir por el lado del control del gasto y de la reorganización y el funcionamiento de las empresas del Estado. Hay 2.200 millones de dólares para ahorrar en esos 2 rubros al cabo de 5 años. Así que si por ajuste se entiende subir impuestos, subir tarifas, no lo vamos a hacer, pero no por un capricho, sino o por una cuestión de decir, es un tema electoral, de que es antipático decir que hay que subir impuestos, subir tarifas. Es porque no funciona. ¿Tan seguro estás? Estoy. Porque fracasó. acordate que entre ellos, entre los propios Frente Amplistas, cuando Vázquez asume, dice, nunca pensaba que las cosas estaban tan mal como estaban. Ellos mismos, ¿eh? Sí. Entonces, capaz que vos te sentás ahí, abrís el cajón y decís, ¡pa! Yo ya sé lo mal que están. Espero que no tengamos ninguna sorpresa adicional, no creo. Pero el expresidente Mujica dejó un agujero así de grande, gastó como si no hubiera mañana, con una irresponsabilidad pocas veces vista, plata que después no íbamos a tener, no iba a existir. Estábamos en niveles de recaudación récord porque teníamos precios de la soja, de la carne, de la leche, del arroz, de la lana, de todo lo que producimos por las nubes. Hoy están todos esos precios están a la mitad. Ahora, Entonces, a lo que voy es, ajuste fiscal es lo que probó este gobierno, pía suba de impuestos y tarifas, fracasó. Hoy tenemos un desequilibrio fiscal más grande que el que teníamos al principio de este gobierno después de 3 ajustes. No funciona. Tenemos que ir por la vía de plantear de manera decisiva y decidida y rápida un cambio fundamental en la forma de funcionamiento y organización de las empresas y de reducción del gasto al cabo de los próximos 5 años. Ernesto, y eso es lo que vamos a hacer. La discusión no viene por el lado de los analistas en el terreno normativo, si hay que hacer una cosa o hay que hacer la otra. Todos están de acuerdo en que hay que bajar el gasto y que esa es la vía final por la cual el próximo gobierno debería terminar recortando el déficit fiscal. La discusión es si hay tiempo para que efectivamente eso se dé únicamente por la vía del gasto. Si es posible, al menos en los primeros 2 años, bajar el gasto de forma significativa para que estos problemas fiscales no terminen afectando la calificación de riesgo. A ver, tiempo hay en la medida que tú marques un sendero claro y firme. Punto. Subir impuestos y tarifas, eso es lo que está en debate, porque muchos economistas dijeron va a ser inevitable que el próximo gobierno haga el ajuste fiscal subiendo impuestos y tarifas. Exacto. No funciona, Federico, no lo vamos a recaudar. La gente se te informaliza, evade. ¿Qué querés exprimirle impuestos a empresas que están perdiendo plata, que están cerrando, echando trabajadores? ¿Pretendés cobrarle más impuestos? ¿En qué mundo vivimos? Estamos en Disneylandia. ¿A quién le vas a cobrar impuestos? ¿A familias que están perdiendo el empleo y que no lo pueden recuperar? Uno de cada 3 jóvenes busca trabajo y no lo encuentra, le vas a cobrar impuestos. No existe, no es posible, no anda. Entonces nosotros dijimos, vamos a hacer lo que hizo Nueva Zelanda el 1 de marzo. Es perfectamente posible. En las empresas del Estado vamos a poner personas enormemente capacitadas para manejar organizaciones complejas. Se terminaron las Carolina Coses y los endiques. Se terminó el uso indiscriminado para beneficio personal o político de las empresas del Estado. Van a trabajar para los ciudadanos. Vamos a poner a los más capaces. ¿Y qué área vas a cortar? ¿Y cuánto vas a recortar en un primer año, por ejemplo? No es necesario que lo recortes el primer año. Esto es lo más importante. O sea, ¿podemos bancar 2 años consecutivos de déficit por encima del 4, por ejemplo? Podemos marcar un rumbo en el que a nivel de las empresas públicas, al cabo de 5 años, vamos a ahorrar 1.200 millones de dólares. Hoy tenemos en sobrecostos de producción por el manejo político y mal manejo que hoy tienen las empresas del Estado. No vamos a reponer vacantes por los próximos 5 años, ya lo dijimos. No vamos a reponer vacantes. Se jubilan y fallecen 9.000 personas por año. Al cabo de 5 años vamos a reducir en 45.000 funcionarios la plantilla. Los 50.000 que aumentó Mujica, que vamos a tener que revertir gradualmente, sin afectar derechos adquiridos. Al cabo de 5 años vamos a ahorrar 1.100 millones de dólares por año.
En ningún área y de ningún tipo de renovación de vacantes. No va a haber renovación de vacantes a nivel general. Si se precisa reponer vacantes porque hay jubilaciones o fallecimientos en la educación, entonces tenemos 20.000 contratos que vencen anualmente en el Estado, que reasignaremos de donde menos se necesitan hacia donde más se necesitan, contratos que además valen 3 profesores o 4 policías. Así que nadie me diga que esto no se puede hacer. Es cirugía de precisión, pero se puede hacer, pero no se renuevan vacantes. Necesitamos reducir la plantilla de funcionarios al nivel que había antes de que viniera Mujica y al final de la primera administración del doctor Vázquez. El país no necesita tantos funcionarios y además no los puede pagar. Así que lo tenemos que hacer. Si tú le mostrás a los mercados, a los agentes económicos, a quienes toman decisiones de inversión, che, mirá, Uruguay tomó decisiones importantes para reducir el desequilibrio fiscal a 0 de aquí a 5 años y le va a sobrar plata para bajar 30% el gasoil y 20% de la energía eléctrica para que la producción nacional pueda crear empleo legítimo y recuperar competitividad. Yo te aseguro que no perdemos el grado inversor. Estamos marcando un rumbo y estamos marcando un camino. Acá van camino a sanear la finanza del Estado. Y van camino a sanearlas por la vía que hay que hacerlo. Por la vía de mejorar la eficiencia y el funcionamiento de las empresas del Estado, reducir el gasto y sobre esas 2 medidas reactivar el aparato productivo nacional que hoy está absolutamente contra las cuerdas. Eso va a generar que en Uruguay tener el crédito necesario para transitar entre esos dos destinos, entre el origen y el destino. Ernesto. Pero si no hacemos nada, estamos de brazos cruzados ante una situación en que te están prestando plata porque estás pidiendo plata como un adicto. Bueno, Ernesto, un día te van a dejar de prestar. la gente en la interpretación simple, digamos que a veces es la más certera, uno te escucha y dice, pero parece simple, por lo menos en el planteo, ¿no? Yo sé que vos respetás a la gente del equipo económico de Danilo Astori, lo has hablado, lo has ponderado aquí mismo en este programa. ¿Por qué no hacen eso? ¿Por qué van por otro lado? ¿Por qué son tontos? ¿Por qué? Porque son parte de una coalición que no cree en nada de lo que yo estoy diciendo ahora. Y si no hubiera estado el equipo económico astorista, entonces hoy hubiéramos caído, ya muy rápidamente hubiéramos caído en los delirios del kirchnerismo. No digo el chavismo porque es una exageración inútil, una comparación absurda. Comparar a Uruguay con Venezuela me parece un despropósito. Pero, a ver, el capitán de la moderación, con mis matices y con mis diferencias del Frente Amplio, el que evitó que cayera en los delirios del kirchnerismo, fue Astori. Y eso es una de las cosas que a mí me preocupa sobremanera. La pérdida de peso político del astorismo hace que el Frente Amplio sea una aventura peligrosa, porque yo no sé para dónde vamos. ¿Quién va a mandar en el Frente Amplio? ¿Los que creen que Venezuela y Cuba son democracias originales, diferentes? ¿Quién va a ser el que tenga el peso político de la moderación? ¿Martínez es un moderado? ¿Martínez no controla ni su propio partido? En el Partido Socialista fue elegido como secretario general Gonzalo Sibila, que es mucho más afín a las líneas ortodoxas del MPP y el Partido Comunista que a la línea renovadora del Partido Socialista. ¿Dónde está? Porque Astori no fue solo ministro de Economía y su equipo que está lleno de técnicos. De hecho, yo dije que hay varios que los mantendría conmigo. Yo quiero a Germán Camil, yo quiero a Cristian Daude, yo quiero a Laura Tavares, yo quiero a Jorge Polgar. Yo quiero a los mejores. Queremos a los mejores. Si hay algo que aprendí realmente recorriendo el mundo, y tú me apretás, Gabriel, y me decís, Ernesto, ¿cuál es la gran diferencia entre el desarrollo y nosotros? Dame una. Una, que en los países desarrollados, los que están a cargo de la gestión de gobierno y de los asuntos de Estado son personas enormemente capacitadas para manejar organizaciones complejas. Un Estado es una organización compleja. Solo la educación tiene 700.000 públicas, 700.000 chiquilines, 60.000 docentes y 3.000 institutos a lo largo y ancho del país. Si yo te dijera que una empresa tiene 700.000 clientes, 60.000 empleados y 3.000 sucursales, ¿qué me dirías? Qué bruta empresa, ¿no? Debe ser complicadita de manejar. ¿Y qué hacemos? De
el gobierno de la educación, el CODICEN y los consejos de primaria, secundaria, UTU, formación docente, de los 19 integrantes, 17 son sindicalistas. Y Neto es el líder. 17 son ex sindicalistas, sindicalistas o militantes sindicales. Yo a los sindicalistas los respeto para negociar salarios, para condiciones de trabajo. Pero ¿qué credenciales tienen para manejar la educación? Yo en la educación quiero a los José Pedro Varela, a los Germán Rama, ¿los tenemos? Vamos a profundizar, se nos terminó el tiempo. Te vamos a tener más adelante porque es obvio, ¿no? Esta campaña va a ser larga. Hace 10 años, cuando en la Mira arrancó y no nos conocía nadie, hoy casi no nos conoce casi nadie, pero en ese momento no nos conocía nadie, digamos, ¿no? Y yo lo invité a Ernesto a venir. Desde ese día y durante 10 años, después de que daba las charlas en el Ceres, el primer programa televisivo que venía era este. Y yo recuerdo en el primer programa que vino, que me hizo acordar a mi madre, finada madre, porque lo veía cuando estaba con Never Araujo, y mi madre decía, este muchacho, yo que no sé nada, y este muchacho habla de economía y yo lo entiendo, me decía mi madre. Y recuerdo que cuando estuviste la primera vez, me hiciste acordar de eso, y hoy este muchacho va por la presidencia de la República. Te deseamos mucha suerte. Gabriel, no sé si tengo 2 segundos más para decirte algo. Ustedes hablaban de la independencia y hicieron un lindo contrapunto. Yo creo que el periodismo independiente no es el que no muestra las cartas y dice lo que opina. Yo creo que el periodismo independiente no es el que es aséptico. Claro. Es el que no le está haciendo el juego a nadie. Exacto. O sea que lo que opina lo está opinando porque sos tú, Gabriel, como periodista, y es a tu leal saber y entender. Vos no estás haciéndole el juego a nadie, y eso yo creo que es el periodismo que tenemos que defender, y yo siempre valoré esa independencia, ese coraje para decir lo que hay que decir, porque lo pensás. Así que para mí es un gusto estar acá. Gracias muchachos, gracias a ustedes por haber estado ahí, los esperamos la semana próxima, que pasen bien.